¿qué es lo que está pasando? Porque esto empezó con la mina y es una especie de gran convulsión colectiva. Mi siguiente invitado es José Clemente Lazo, él es sociólogo. José Clemente, bienvenido, tocayo, aquí a Next Noticias, como siempre. Oye, muchas gracias como siempre por la invitación, Fernando. Estamos aquí a la orden. Cuéntame. Bueno, es explicable esto. Este contrato minero pareciera que fue el catalizador de lo que ocurrió en Chile, de lo que ocurrió en Colombia, de lo que ocurrió en Ecuador. Es decir, parece que esta fue la cerecita del pastel, como dice el dicho. Claro, por supuesto. O sea, nosotros hemos visto, y esto es una acumulación de hace mucho tiempo, principalmente que se da en este gobierno. El año pasado tuvimos todo un movimiento precisamente por el tema de combustible, un escenario que el pueblo panameño, no solamente el movimiento social organizado, porque tenemos que tener claro que en las últimas protestas, muy claro se ha visto la participación de población más allá del movimiento social organizado, en donde en efecto han mostrado su frustración sobre la política que el país ha llevado en los últimos años. Y en efecto, o sea, el espacio que ocurre hace un año atrás, que acaba y desmoviliza a una población frente al tema del combustible, el tema de las medicinas, el tema de la alimentación. Yo recuerdo en la mesa de diálogo estaban los grupos indígenas sentados pidiendo la lista de alimentos que ellos deberían tener acceso y no tienen. Y en efecto, se sentaron, se desmovilizaron y al final nada ocurrió. Entonces yo creo que lo que está sucediendo en este momento con respecto a la protesta es precisamente el tema de la decepción con respecto a la institucionalidad que ha fallado en sus tres órganos básicos. Una corte que hizo un fallo de inconstitucionalidad que nunca se aplicó y que se dilató por años y que ahora tenemos esto entre manos que la gente no cree o no sabe qué va a pasar si hay un fallo de inconstitucionalidad o no ahora. Porque al final pareciera que en efecto pone más a temas de las transnacionales, en este caso la minera, que precisamente a los intereses del pueblo panameño. Después Sí, pero aparece el órgano ejecutivo con una posición que se impone directamente con un nivel de negligencia que nosotros todos hemos visto y que ha traído como consecuencia ahora este concepto de protesta, que en efecto yo creo que la desmovilización ahora no la quieren hacer precisamente porque ya le vieron la cara hace un año y ahora efectivamente no pero pretenden desmovilizarse. ¿cómo uno explica, por ejemplo, lo que está pasando en Tierras Altas? 21 personas que dicen no vamos a cerrar y no pasan alimentos, no pasa nada. Eso, lo que está ocurriendo en Bocas del Toro, de la gente corriendo detrás de un carro con los tanques de gas, lo que está pasando en David, que está totalmente, no está suplida de nada, ni por estos cierres. ¿No? Y estos cierres 24/7, que es algo que es como No, pues, irracional. no, te digo que nosotros hemos sido partidarios, más este departamento de sociología ha estado muy pendiente precisamente de la coyuntura, principalmente antes de la coyuntura este departamento sacó una encuesta nacional donde preveía que iba a haber una explosión social si se aprobaba el contrato minero, cosa que no apareció en ningún medio de comunicación, pero bueno. Entonces, básicamente ahora tenemos precisamente esta explosión social, nosotros hemos sido considerantes, es decir, en efecto, la protesta se da y muchos grupos, porque muy grupos particulares, los bastiones de lucha, como ahora popularmente se llama, tienen independencias particulares de cada uno con respecto a estos intereses. Y en efecto, o sea, nosotros creemos en los corredores humanitarios, creemos en la protesta, pero en efecto, hay que hablar, hay que dialogar, hay que, en alguna medida, aliviar la condición de la población frente a la protesta. Eso todos estamos claros en esto, pero no todo se controla precisamente por las condiciones que están en los bastiones. Protestas que pudieron haberse evitado con otra Pero, situación. Ahora nos estamos centrando precisamente en los cierres, pero ¿qué dio la consecuencia del cierre? Es pero, precisamente toda la acumulación que profesor, se ha generado precisamente por la política económica e institucional de este país. profesor, Entonces, efectivamente, se profesor, degrada en violencia porque ahí no hay manera de controlar o sea, todos somos seres humanos individuales y que tenemos en alguna medida posiciones. Y en efecto, ¿cómo tú controlas eso cuando estás en una situación de protesta? Definitivamente va a haber situaciones en las que se va a generar violencia, profesor, principalmente desde el punto de vista de su situación. Dígame. Me permite una par de preguntas. Le Por habla José supuesto, Blanco. claro que sí. Bien. Usted es profesor de sociología de la Universidad de Panamá. Correcto. Bien.
¿Usted ha hecho algún análisis económico y financiero de los efectos de lo que usted están pidiendo? De lo que están pidiendo los que dice usted que son la protesta masiva. Porque los que están cerrando las calles, profesor, y ese es nuestro trabajo todos los días de Dios, no son la mayoría de la población panameña. Es más, las mayorías que comenzaron protestando, permítame para que usted pueda tener la oportunidad de responder correctamente. Se desligaron de eso. Y usted dice que usted previó la explosión social del país. El Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá. Y mi pregunta es, dentro de ese análisis que usted hizo, ¿usted le ha explicado al país cuáles son las consecuencias financieras y de empleo que significa la decisión de cerrar la mina? ¿Ya puedo contestar? Correcto, claro. Siempre puede. Okay. Perfecto. Uno, yo no soy especialista en finanzas, definitivamente. Me han pedido que haga un análisis sobre la explosión social, la cual la he hecho en este momento. Y en efecto, o sea, no hay duda. Yo diré que llamen a un financista y le va a decir los millones de dólares que está perdiendo el país, por supuesto. Estamos de acuerdo. Yo estoy haciendo el análisis de la explosión social que ha ocurrido precisamente por una condición institucional que ha ocurrido en este momento. Esas son las consecuencias. O sea, y en efecto, hay cierres, por supuesto que hay cierres. Y va a seguir habiendo, porque esa es la única forma lógica que la gente entiende que el gobierno toma consideraciones frente a las exigencias que tiene la población. Sí, hay consecuencias económicas, consecuencias sociales que está ocurriendo, pero ¿cómo pudimos haber evitado esto? Cuando los gobiernos legislan de espaldas a la población. Entonces, definitivamente, doctor Blandón, yo no le puedo hacer un análisis financiero porque no lo soy, pero sí le puedo hacer un análisis sociológico de lo que está pasando como consecuencia de la debilidad institucional que tiene este país. Sociológicamente, ¿qué usted cree que va a pasar en los próximos meses si nosotros cerramos la mina, nos declaramos en una controversia internacional, Producto Interno Bruto cae? ¿Qué va a pasar con el empleo? Y sobre todo la ansiedad de la gente. Profesor. Bueno, yo creo que en efecto nosotros tenemos que unir al país precisamente en una condición actual. Panamá en su conjunto ha dicho que no quiere ni contrato ni minería como actividad en el país. Es el soberano, yo creo que en efecto debemos funcionar hacia allá directamente y establecer, yo no puedo creer que todo gire en torno a la mina. Hay estrategias diferentes de desarrollo en países vecinos que han podido generar empleo. ¿Cuál, por ejemplo, eso para ilustrar a nuestra audiencia? ¿Cuál de esas? Bueno, aquí tenemos en la región al vecino Costa Rica. Renunció al tema de la mina. ¿Hay mina en Costa Rica? Altamente productiva. Sí, pero eso pasa también, profesor, por la educación, que es algo que está dejando cada vez más que desear en Panamá. Y ahora con estos días que llevamos de... Es decir, ha sido 4 años en la cual la educación ha sido la principal perjudicada. Hombre, pero no me pueden decir a mí que le van a echar la culpa al movimiento social por los problemas de la educación en este país. Perdón, me disculpa. Estamos claros que en efecto esta situación está trayendo consecuencias graves, porque eso no lo podemos negar. Pero, o sea, no podemos echar, bueno, también hablan de la medicina. O sea, sin tranca tampoco hay medicina en la Caja de Seguro Social. Sin tranca tampoco hay temas de pérdida de citas. O sea, no podemos decir que el movimiento social en este momento, dada la coyuntura no provocada por el movimiento social, ahora es el responsable de todos los males que está ocurriendo en este país, cuando no es así. Entonces, por favor, los medios de comunicación tenemos que dar la información como tal. No estamos escuchando de izquierdas y derechas. Hombre, se habla mucho de las izquierdas. En efecto, las izquierdas tienen y también hay derechas radicales, hombre. Claro. Entonces, hablemos claro de ideología, si ese es el caso. Ahora, ¿usted cree en los estudios sociológicos que ha hecho usted en la Universidad de Panamá que Panamá necesita un cambio de sistema económico para cambiar la base productiva del país por otra base? Bueno, mira, esa es una pregunta ideológica, señor Orlando. Y en efecto, nosotros tenemos básicamente un modelo económico que ha demostrado un fracaso total, absoluto. Un país que genera tanta riqueza en este país, ¿cómo puede tener tanta desigualdad? Y habrán visiones de derecha extrema que dirán, hombre, que la desigualdad es necesaria. Cuando a mí me parece que en efecto, decir que la distribución de la riqueza es empobrecerlo a todos, eso me parece que es arbitrario, totalmente. Porque no hay peor cosa que la desigualdad social que genere precisamente los niveles y las protestas que tenemos en este momento. Yo en efecto creo, porque no nos equivoquemos,
que todo lo que se cuestione con respecto al sistema actual es catalogado como de izquierda, hombre. Hay modelos económicos capitalistas keynesianos, básicamente vinculados al tema de la distribución del trabajo. Y eso es capitalismo. Entonces, no me puedes decir que porque esta situación está así y la voy a defender, no hay mejores condiciones de un O sea, capitalismo que sea humano. que usted estaría de acuerdo en Panamá con un desarrollo del capitalismo keynesiano. ¿Esto es lo que le entiende? Yo creo que a mí me parece que en efecto tendríamos que verlo en alguna medida. O sea, ¿por qué los estados de bienestar no son comunismo? No Pero a son la larga, socialismo, más keynesianismo que el que tenemos. Es decir, si uno se encuentra al Estado en cualquier esquina donde uno camina. Bueno, por eso te digo. Entonces, las posiciones más arbitrarias de la derecha extrema dicen, desapareceme el Estado. ¿Cómo puede desaparecer el ente regulador entre uno y otro de los actores sociales que están en el país? Hombre, eso es anarcocapitalismo. Eso ni siquiera está en términos de una visión social de desarrollo del país, hombre. Profesor, Entonces, Federico Engels decía... No podemos descalificar otro modelo. No podemos decir, bueno, este modelo sí sirve como está y otro modelo ya es comunismo. Eso no es cierto. Federico, ya la población ha entendido eso no es cierto. Profesor, Federico Engels, uno de los teóricos del marxismo-leninismo, establecía que cuando el Estado como tal desaparece, es cuando está en plena libertad. Entonces mi pregunta del modelo es desde el punto de vista de sus experiencias sociológicas. En la sociología suya de hoy, en el análisis del modelo económico panameño, le indican que este es un modelo obsoleto, este es un modelo fracasado. Entonces, si el modelo está fracasado, lo que le estoy pidiendo para la explicación a nuestra audiencia es cuál es el modelo que usted propone, pues en esos análisis sociológicos que usted ha hecho. Bueno, yo creo que no digamos que fracasado, ha funcionado, pero ha mal funcionado en términos de generación de desigualdad. Hombre, usted ha citado a Engels, qué bueno que ha citado a Engels. Yo le puedo citar a Stiglitz en términos de la visión de los libres mercados y la necesidad de regulación del Estado con respecto a temas de corrupción y con respecto a temas de política económica. Es necesaria una intervención que permita. Mire, esto que estoy diciendo, intervención del Estado, está sonando a los libertarios en este país horrible, que permita regular una política distributiva, una de justicia distributiva que permita precisamente entender las diferencias e integrar a la población. Y no estoy hablando de socialismo, por si acaso. Usted fue el que citó a Engels, yo no. Entonces, ¿qué tiene de malo que cite a Engels? ¿Qué tiene de malo? Lo que demuestra es que lo he leído. Ajá. Lo que demuestra es que lo he leído. Bueno, yo también. Por algo estoy aquí, distinguido doctor. No tengo la menor duda de su capacidad. Lo que quiero es aprovechar al máximo su capacidad sociológica. Así es. Por algo estoy aquí sentado, distinguido. Así es, don José Clemente Lazo. Bueno, ¿y qué solución se le ve a todo esto? Porque la sociedad que va a salir de esta crisis es una que una vez que va a reconocer que solo sus derechos los puede exigir cerrando calles. Dos, que los cierres de calles van a ser eternos, porque eso de dar el ejemplo... Para adelante, las soluciones que tienen que haber. Uno, nunca legislen de espalda al pueblo. Si nosotros hiciéramos análisis de todas las concesiones de este país, quizás nos encontramos con belleza. No solamente las mineras, todas las concesiones de este país. A ver qué fue lo que pasó. Entonces, lo que puedo decir precisamente, uno, nunca legislen de espalda al pueblo. Dos, denle los canales de participación necesarios para que no haya que cerrar calles, para que en efecto el pueblo tenga, y no simulaciones de participación, participaciones reales en donde se tome en consideración las políticas que tiene este país. Usted quiere una nación más democrática. Usted quiere una nación más democrática. Claro, democracia participativa. Por ejemplo, una nación más democrática sería, por ejemplo, que todos los dirigentes magisteriales y laborales y sindicales se sometan a elecciones periódicas de las masas a lo que ellos dicen representar. ¿No le parece? No le escuché. Que una nación democrática como la que usted cree, y creo yo también, implica que los dirigentes sindicales y magisteriales deben someterse periódicamente a elecciones abiertas. ¿No le parece? Porque contrario a censo, José Clemente, a mí algo que me llama la atención es que tal vez el funcionario que está más al nivel de las personas son los representantes de corregimiento, y uno ve
que esa gente se reelige y tienen 25 años de estar ahí. Es decir, si están tan insatisfechos, ¿por qué reeligen al que tienen más cerca de su comunidad? Bueno, estamos hablando de los representantes políticos de nuestro país. Estoy hablando del Aquí representante hay de un- corregimiento ahora específicamente, que es el hombre al cual uno va a tocarle la ventana para que le dé para el tanquecito de gas. Esto es un tema de cultura política y en efecto nosotros tenemos que trabajar en una adecuación política a nuestras nuevas generaciones que, hombre, han despertado y nos sentimos todos contentos precisamente por eso, para que se generen las exigibilidades en términos de política local, en términos de desarrollo local. O sea, no puede ser que las juntas comunales y las alcaldías se vuelvan bastiones políticos de grupos particulares. Y ahora que salen nuevamente a prometer cosas y la población no se tiene que votar con conciencia, se debe elevar ese nivel de educación política necesaria para generar las exigibilidades del caso. Ahora, el tema ambiental y el tema minero deben considerarlo muchísimo porque hay una conciencia generalizada con respecto a este tema. El que hable de minas, a favor de minas, va a tener un problema bastante serio. Bueno, José Clemente Lazo, como siempre, un placer recibirte, hermano. Saludos. Venga.